Bueno, buenas noches nuevamente. Es un placer enorme, enorme estar con ustedes. Se había demorado un poco, esta charla estaba pendiente, pero bueno, se da en el momento justo que Dios lo quiera. Quiero mandarle un saludo a todos mis colegas en todas partes de Latinoamérica, de Europa. Muchísimas gracias por el apoyo. En especial en el momento que estamos pasando, no me quiero olvidar de los colegas que están al frente con pacientes con COVID en estos momentos, mi respeto hacia ellos, mi admiración también, así que no podía dejar pasar en alto esta pequeña charlita. Bueno, espero cumplir con las expectativas, como les dijo Sacher, que muchísimas gracias a él por la invitación. Acá no hay intereses, no hay nada más que compartir un rato agradable y contarles lo que yo he ido descubriendo de a poco en estos años que he estado utilizando las oscilaciones, las cuales descubrí en Costa Rica, en uno de mis viajes a mi amado Costa Rica, que quiero tanto. Ahí las descubrí, me empezaron a hablar de ellas, yo dije tengo que verlas, tengo que ver de qué se trata esto, porque me hacían muchas preguntas allá. Entonces, bueno, me di a la tarea de, gracias a Dios, de poderlas adquirir y empezar la experiencia completamente. Yo recuerdo que esa noche ni dormí en el hotel cuando me dieron el maletín, cuando lo pude adquirir. Estaba muy nerviosa porque realmente la máquina me atrapó cuando la vi, cuando me la presentaron. Y bueno, el llegar al consultorio y el querer todo lo que se me venía en la cabeza poder hacer con ellas, ¿no? Y ponerme a estudiar, porque para mí era un mundo completamente nuevo el tema de las oscilaciones. Así que bueno, antes que nada, yo quiero decirles que soy rehabilitadora vascular periférica. ¿Mm? Trabajo en esa área, pero con enfoque también en el área de la traumatología, de la deportología, pacientes con cáncer. Y por eso yo quiero explicarles, muchos no saben que los kinesiólogos, que la rama de la fisioterapia, hay una rama que se llama rehabilitación vascular periférica. ¿Sí? Esa rama abarca parte de lo que yo les voy a mostrar esta noche. ¿Sí? Esta área se basa en una serie de métodos, de maniobras terapéuticas, todas van a estar destinadas a mejorar ¿qué cosa? El retorno venoso, el retorno linfático y la llegada, que es diferente, el flujo arterial, porque no es lo mismo rehabilitar la sangre que ascienda a que descienda, son cosas diferentes. Entonces, por medio de diferentes técnicas, los rehabilitadores vasculares buscamos mejorarle la calidad de vida a nuestros pacientes nuestros, ¿sí? Tratamos de disminuir todo lo que son signos y síntomas propios de estas patologías que nosotros nos encontramos, como también riesgos propios de nuestros pacientes, como infecciones que están expuestos los pacientes con linfedema, a celulitis, erisipela, a úlceras vasculares, amputaciones, bloqueos por cicatrices, fibrosis, están expuestos a muchísimos daños, ¿sí? Entonces nosotros también nos damos a la tarea de justamente evitar que pase esto. Entonces nosotros utilizamos varias técnicas y tecnologías. Dentro de esta tecnología aparecen las oscilaciones profundas. No es que los casos que yo les voy a presentar es magia, que lo ha hecho solamente un aparato, no, esto es un conjunto, ¿sí? Son varios factores que se han puesto en juego, entre ellos, y que forma un gran capítulo, las oscilaciones profundas. Hoy en día yo les puedo decir, de acuerdo a la experiencia y lo que vivo hasta antes de venir, ahora que estuve en el consultorio, a nivel personal, las oscilaciones tienen que estar dentro de las herramientas de un rehabilitador vascular periférico. Obvio que dentro de la deportología, traumatología, por supuesto, y ya van a ver el porqué cuando terminemos. Pero hoy dentro de las herramientas de un rehabilitador vascular periférico, además de una presoterapia, tiene que estar la oscilación, las oscilaciones profundas. Esta rehabilitación, nosotros hoy vamos a tocar lo que es en el área del linfedema, del lipedema.
Y no significa que van a haber solamente un linfedema producto de una malformación, de una alteración linfática, sino también pueden ser en el área del deporte, pueden ser que lo encuentren en el área de la traumatología, luego de una cirugía. No es solamente que un linfedema es esto que ustedes están viendo ahora, esta foto, ¿sí? ¿De qué se trata este linfedema? Y que hay muchos profesionales, muchos colegas que no se dedican a esta área y no saben identificar un linfedema a un edema, y los abordajes terapéuticos son diferentes. Entonces es muy importante que nos tomemos la tarea, los chicos que están en estos momentos, si son estudiantes y nos están viendo, los chicos que están recién recibidos, o aquellos que nos están acompañando y no saben lo que es un linfedema. Yo estoy segura que muchas veces delante de ustedes han tenido un linfedema y no se han dado cuenta, no han sabido que lo han tenido, muchas veces. Este linfedema se trata de un acúmulo de líquidos y de proteínas, sobre todo de alto peso molecular. Esto se encuentra en el espacio intersticial a causa o un daño de alguna alteración, ya sea dinámica o mecánica del sistema linfático. Esto va a llevar a un aumento progresivo, evolutivo, de las extremidades o alguna región del cuerpo, ¿no? Porque esto puede dar en cualquier parte. Con una disminución de su capacidad funcional del sistema, ¿no? También a nivel inmunológico, aumento de peso y, por supuesto, modificaciones morfológicas. Como ven ahí, esta pacientita que presenta un linfedema, todas las fotos que yo les voy a presentar son de pacientes nuestros, por cáncer de útero, fue este linfedema secundario. Para que nos ubiquemos un poco, porque me preguntan mucho, y los pacientes, sobre todo cuando van al consultorio, que no padecen linfedema, van por un problema en el área de la traumatología y ven a otro paciente que padece linfedema, y la pregunta es, ¿pero eso me puede pasar a mí? ¿Eso yo puedo nacer? ¿Eso es contagioso? Me llegan a preguntar inclusive. No, esto por Dios no es contagioso. Acá el linfedema se clasifica. Eso sí, yo tengo la idea, a cualquiera nos puede dar en cualquier momento. Nadie está libre de que en algún momento de la vida, por un golpe, por alguna iatrogenia, podamos tener un linfedema. Esto se puede dar, la clasificación se divide en primaria o secundaria, ¿sí? Primaria, defecto en el desarrollo, ya sea por una malformación, displasia de los vasos linfáticos o ganglionares. Puede ser, es decir, congénito, precoz, que se llama también síndrome de Milroy, antes de los 35 años se puede desarrollar en cualquier momento, lo puede activar una infección, ya estaba en el sistema linfático el daño y lo activaron. O se activó. Y puede ser tardío, luego de los 35. Yo tengo pacientes que se les ha activado a los 80 años, ¿sí? O que luego de una acupuntura, en un paciente que ha padecido cáncer, luego de años se le ha activado. Y, como yo siempre les digo, a ver, es preferible tarde que temprano, dentro de todo, ¿no? Entonces, puede ser precoz o tardío, pero también puede ser secundario. Y acá es donde yo les digo que también muchas veces muchos colegas se pueden haber cruzado con un linfedema y no saben que están en presencia de uno. Entonces, puede ser secundario debido a causas externas, se llama esto. Pueden ser por tumores malignos, por un cáncer de mama, de útero, de cualquier, de tiroides, por injurias, muchas veces, postraumático, por filariasis, que es la típica, la típica elefantiasis muchas veces. Y puede estar asociado o combinado a infecciones, insuficiencia venosa crónica, que también vamos a hablar de ello, por inmovilidad. Ahora se está viendo muchísimo problema circulatorio, estoy segura que mis colegas también están viendo, y casos muy complicados, por lo menos a mí me están viniendo casos muy complicados por el tema de la inmovilidad en pacientes de la tercera edad. Entonces ahí tenemos que actuar muy rápido a través de la prevención. Tenemos que estar llamando a los pacientes si hacen falta que lleguemos hacia sus casas o que los traigan, cuidando todas las normas de prevención,
pero el daño a nivel vascular en estos momentos es enorme. Como les digo, sobre todo en la tercera edad se está viendo mucho. Entonces, estas son las posibles causas por las cuales puede aparecer un linfedema. Hay que también saber y tener presente estadios del linfedema para saber qué tipo de abordaje también vamos a hacer con ese paciente y tener un cierto panorama de ese linfedema, de ese abordaje que vamos a hacer. Entonces, este linfedema va cambiando de estadio. Por eso es que es tan importante la anamnesis del paciente. Sentarse a hablar con el paciente, escucharlo, cada cosa que dice el paciente y nosotros saber hacer preguntas muy puntuales. Entonces, nosotros tenemos un estadio 0, que es latente, una condición, por ejemplo, yo hoy día tengo una paciente en esa condición, no tiene signos, no tiene síntomas, pero ahí en cualquier momento sabemos que puede aparecer. ¿Por qué? Porque es una paciente que ha padecido, ha tenido su cáncer de mama, y ha sido operada en ese brazo por un túnel del carpo. Entonces, imagínense el peligro que corre esta paciente. Estamos todos alerta permanentemente cuidándola. A ella se le hace el drenaje linfático, yo se lo hago completamente con las oscilaciones profundas, justamente también por la cirugía. Luego tenemos el estadio reversible. Nosotros tenemos un estadio irreversible y reversible, que por ahí la gente piensa que, ¿cómo irreversible no tengo solución? No, no. Reversible significa que yo me levanto y las piernas no tienen, no están cargadas prácticamente, pero a medida que pasa el tiempo esa extremidad va cargándose. Los zapatos comienzan a apretar, o los dedos comienzan los anillos, a quedar mal, a apretarnos, pero yo me acuesto y eso revierte. Por eso se llama en este estadio reversible. Y de repente un día el paciente se levantó y ese estadio reversible que el linfedema se iba, resulta que el linfedema un día se levantó el paciente y se quedó. No vuelve atrás, ¿sí? Se queda. Es decir, el paciente se levanta ya con los pies hinchados, imagínense. Por eso hay que tener cuidado cuando uno le pregunta al paciente, usted se levanta y las piernas ya las tiene hinchadas. Muchas veces el paciente nos dice que no. Y cuando nosotros miramos los pies del paciente, sí, las piernas están cargadas. Y para la hora que ha venido el paciente y lo que ha hecho el paciente, no se justifica las piernas en ese estado. Entonces, claro, para el paciente no están cargadas, pero para nosotros, para el ojo clínico, sí que lo están. Entonces, ¿qué pasa? Ya empieza a estar en un estado que no empieza a revertir, que ya empieza a quedar acumulado. Cuando ya ese está en estadio 2, sobre todo, lo único que saca ese linfedema es el drenaje linfático manual, ¿sí? No hay máquinas que generen milagros, ¿sí? Todo es manual. Por eso, a mí yo amo las oscilaciones, porque se junta. Yo puedo unir lo manual, que los kinesiólogos, los fisios somos tan manuales, con la tecnología. Entonces no me interrumpe una cosa con la otra. Entonces, tenemos el estadio reversible y por último, ya cuando el paciente muchas veces anduvieron por muchos lados, fueron maltratados, no llegaron a los lugares a tiempo, la extremidad siguió creciendo y llegó a una elefantiasis, en donde ya la extremidad se ha deformado completamente. Hay un engrosamiento del tejido subcutáneo, el paciente llega y ustedes cuando tocan, parece que tocan una pared. Ustedes no pueden, ustedes van a decir, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo hago para drenar esto? Porque es una pared, la fibrosis es tan fuerte que no hay poder que podamos con nuestras manos comenzar. Entonces, ahí es donde comienzan nuestras herramientas a funcionar, y ver en qué momento las vamos a colocar. Entonces, esos son los estadios del linfedema para que vean por qué vamos a ir utilizando luego las oscilaciones. Por otro lado, tenemos otro capítulo, el linfedema, en donde a mí me pasa que en las pacientes que yo tengo con linfedema, la mayoría, les digo, el 90% han venido sin diagnóstico. Han venido por dolores, por mucha laxitud en el nivel de sus rodillas,
etcétera, y resulta que tienen lipedema. Se las manda al vascular para que confirmen diagnóstico, y sí, que terminan siendo lipedema, los cuales se sacan fotos, y se educa a la paciente. Imagínense, son pacientes que no conocen, no tienen conocimiento de esta patología, se la pasan haciendo dietas, ellas ven que no bajan, porque claro, la grasa del lipedema no es la misma que la de una persona obesa. Las dietas en estas personas no tienen mucho resultado prácticamente en la persona con lipedema. Y ellas, pues, no, pero es que mi mamá tenía las piernas macetudas, como saben de nuestros pacientes, no, que somos de piernas gorditas, esto, y resulta que tienen lipedema, y hay que saber tratarlo. Y también los fisios y quienes saber identificar a estos pacientes, porque en un abordaje terapéutico de una rehabilitación de rodilla quizás, o de un esguince de tobillo, podemos complicar a estos pacientes. Podemos complicar la parte circulatoria más de lo que tienen, porque no es lo mismo el abordaje de la rehabilitación en estos tipos de pacientes, porque hay agentes físicos que los terminan dañando. Para ellos el frío es doloroso en muchos pacientes. Entonces hay que ver qué abordaje terapéutico se les va a hacer. Entonces, ¿qué es un lipedema? Esto se define como un aumento del volumen de los miembros por un depósito anormal y exagerado de grasa de tejido celular subcutáneo. Esto es mantenido por una debilidad general del tejido conectivo, que provoca la compresión de los vasos linfáticos superficiales. Es por eso que esto también van a ver que los pacientes sufren mucho de telangiectasias, de esas arañitas en la parte externa del muslo van a ver mucho. Y esto, pues, si no es abordado, ya sea la necesidad de cada paciente, de acuerdo al estadio de cada paciente, esto se puede complicar y llevar a un lipolinfedema, y se complica más el panorama. En cuanto también al linfedema, es una tumefacción bilateral, es simétrica, flácida, comienza por las caderas y termina en los tobillos. Eso es lo que caracteriza sobre todo, que ya vamos a ver las diferencias del lipedema al linfedema, y puede sobre todo afectar a brazos, que eso yo lo veo mucho, se ve mucho también en hombres, la afectación en brazos. Se manifiesta con mucha frecuencia en la menarca, en la menopausia y en el embarazo, para que más o menos tengan. Esta foto es para que, yo siempre les muestro fotos a los pacientes para cuando yo les identifico el lipedema, después de la anamnesis y todo, de las horas de estar con el paciente, cuando yo ven fotos, ellos dicen, claro, nos sentimos identificadas, y en las fotos comienzan a identificar a sus familiares también. Entonces es interesante, porque uno tiene que abrirle los ojos para que, para los hijos también. Como yo les digo muchas veces, guarda con sus hijos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y saber identificar estas patologías. Entonces, algunas características rápido. El lipedema tiene, bueno, hay una lipodistrofia importante, predominio femenino, es simétrico. Generalmente da en los miembros inferiores, caderas, nalgas, y en brazos. Deja libre manos y pies. Comienza la pubertad generalmente. Acá hay importante esto. Hay una insuficiencia de la bomba muscular. Estoy hablando de la bomba gemelar. Ya para los rehabilitadores vasculares que me están escuchando se imaginarán lo que todo esto nos va a conllevar si no lo arreglamos, si no lo abordamos. Entonces, tenemos una insuficiencia de la bomba muscular, es decir, no hay una buena movilidad del tobillo, porque estos pacientes, por el dolor, por la incomodidad, no tienen una buena marcha. Al no tener una buena marcha, que muchas veces también pasa con el paciente con linfedema, no hay un buen retorno circulatorio. Recuerden los corazones periféricos. Pantorrilla, planta del pie principales. Si no hacemos una buena marcha, esto se complica cada vez más. Entonces, recuerden, tenemos que ver al paciente de manera integral. Acá no tenemos que solamente abordar el lipedema. ¿Qué más tenemos que abordar? Por eso el Deep Oscillation a mí me brinda muchas alternativas, como tener varios equipos en uno, muchos equipos, porque con él voy a poder, ya van a ver, abarcar el dolor, la fibrosis,
la parte del atrofismo, todo lo que este lipedema me está provocando, ¿m? Y lo que también el linfedema pues, puede llegar a provocar. Por eso tienen que saber las características de esta enfermedad. Es crónica y evolutiva, por supuesto, ¿m? Y hay una gran carga familiar. Hay diferencias muy grandes entre el lipedema y el linfedema, no es lo mismo. El lipedema generalmente es en el sexo femenino, en cambio el linfedema tanto masculino como femenino. Si van a mi consultorio, ven en estos momentos, van a encontrar casi la misma cantidad, tanto de mujeres como de hombres. El inicio en el linfedema puede ser a cualquier edad, se puede ya, inclusive a mí me han llegado niños, bebés, que el linfedema ya se ve en la barriga, ya cuando le hacen a la mamá por un ultrasonido, ya se ve la malformación dentro de la barriga. El dolor en el linfedema generalmente no hay, a menos que haya, por ejemplo, un compromiso, por ejemplo, a nivel de miembro superior braquial, que por el peso del brazo, por las radiaciones, etcétera, haya producido algún daño o neurológico y este esté produciendo algún dolor. Pero generalmente el linfedema no duele. En cambio, el lipedema, el paciente apenas uno lo quiere tocar, ya le corre la pierna. No pueden uno ni siquiera cuando va a empezar a drenar, el paciente ya presenta incomodidad. Entonces ahí es donde otra vez yo digo, ¿qué herramientas vamos a utilizar para poder empezar con estos pacientes? Y ahí es donde el oscillation me vuelve a ayudar, ¿sí? Distribución. El lipedema es simétrico, es bilateral, en cambio el lipedema no, es asimétrico. Puede ser uni o bilateral. Afectación, los pies quedan libres, las manos quedan libres en el lipedema. El linfedema todo lo contrario, generalmente es una de las que más se afecta y cuesta mucho el tratamiento en estas áreas. Mejora con la elevación y compresión del miembro, en el lipedema no, para nada. En cambio, en el linfedema depende, recuerden que hablamos de los estadios, si estamos en un estadio 1, reversible, sí todavía puede revertir un poco. En cuanto a úlceras, en el lipedema generalmente no se da. En cambio, en el linfedema, a mí me han llegado pacientes con linfedema y úlcera, pero es muy rara la vez que se da. Pero sí se puede completamente, se puede producir. Antecedentes a linfagitis, enfermedades venosas, en el paciente con lipedema es muy raro. En cambio, en el linfedema es muy frecuente. Y el lipedema, las nalgas, generalmente sí están afectadas, que eso es lo que también, por eso es que afecta mucho la parte psicológica de la mujer, ¿no? De la persona, y eso también hay que tenerlo muy presente. En cambio, en el linfedema, eh, generalmente no se da, es muy raro, o sea, a mí no me ha llegado todavía un paciente así. Bueno, espero que hasta ahora que me estén entendiendo y todo, si hablo rápido me dicen. Ahora, quiero que recuerden en estos pacientes a nivel macro, porque cada paciente es un mundo, cada paciente es único. Entonces, a nivel general, ¿qué es lo que se busca con estos pacientes? Y a ver si luego el Deep Oscillation me va a ofrecer lo mismo que yo necesito con este paciente, vamos a ver. Si se cumple una cosa con otra y luego los resultados que yo he tenido. ¿Y por qué me entusiasma tanto hablar del tema? El objetivo de mi rehabilitación. Primero, si el paciente viene con dolor, es el dolor. Si yo quito el dolor, si yo disminuyo el dolor, al paciente le sale su sonrisa, el paciente se relaja y perfecto, podemos seguir el tratamiento. Entonces, tratamiento del dolor, en el caso de que hay dolor. Hola, hola Sandra. Sandra, hola. Bueno, parece que Sandra ha tenido algún problema de conexión.